Le agradezco a Dios porque me permite grabar este nuevo tema. En el tema anterior estuvimos hablando acerca del Cordero Pascual y estuvimos viendo la diferencia entre la declaración el Cordero de Dios y el Cordero Pascual. Aclaramos algunas cosas, pero en este tema que estoy comenzando ahora, aunque no vamos a hablar otra vez del Cordero Pascual, quiero presentar un texto en la Biblia donde dice que Cristo es el Cordero Pascual. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Hace referencia a la Pascua que Jesús inauguró cuando fue a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, lo fue a sacar de Egipto. Dice el texto, primera de Corintios 5:7, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este texto nos habla, nos enseña de Cristo como nuestra Pascua, o sea, Cristo como el Cordero Pascual. En este tema que queremos grabar en este momento, vamos a analizar cómo fue que Jesús preparó al pueblo de Israel, qué instrucciones y qué significan las instrucciones que ellos recibieron de Dios a través de Moisés, antes de que cayera la última plaga, la plaga número, número 10. Entonces dice en la Biblia en Éxodo capítulo 12, el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Así que esta es la declaración. Dios le señala a los hebreos, a los israelitas, que este mes, este momento en que ellos iban a ser liberados, era el primer mes del año y que ellos en ese primer mes del año debían celebrar la Pascua, un ritual que debía repetirse cada año. Eh, quiero presentar, aclarar, hablar acerca de este mes, el primer mes del año. Como vamos a ver en este estudio que estamos teniendo, Dios presenta a los israelitas un año que comienza con el mes de Abib. Abib. Abib era un mes que se situaba entre marzo y abril. Ese sería el primer mes del año. Más adelante, cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, por la influencia de, de Babilonia, del lenguaje de Babilonia, este mes de Abib se le llamó Nisan. Leemos en Nehemías capítulo 2, versículo 1, dice, en el mes de Nisan, que es marzo, en el año
20 del rey Artajerjes, cuando el vino estaba en él, y sigue hablando ahí, pero lo que nos señalamos es que en este año, o en este momento que se está refiriendo, de lo cual habla Nehemías capítulo 2 versículo 1, dice que el mes, en vez de decir Nisan, dice, o sea, en vez de decir Abib, dice el mes de Nisan. También hay un texto que está en Esther, capítulo 3 y versículo 7, que dice, en el primer mes, que es Nisan, aquí es abril, en el 12º mes del rey Asuero, y sigue hablando lo que se está señalando en el texto. No leo todo el texto, no es necesario, lo único que queremos es señalar que Abib, en la lengua hebrea, era su primer mes del año, pero que esa palabra se cambió por Nisan después del cautiverio por la influencia en el idioma que recibieron los israelitas por el tiempo que estuvieron en Babilonia. Y se presenta también porque los judíos, los hebreos, estaban en ese lugar. Así que señalamos, para los judíos, el primer mes del año iba a ser Abib o Nisan, que es lo mismo, mes que corresponde en el espacio entre marzo y abril, parte de marzo, parte de abril. Este mes o este inicio del año, aclaramos también en este momento que se está hablando aquí lo que tiene que ver con respecto al año eclesiástico, o sea, lo que tiene que ver con las cosas sagradas, porque Dios a los israelitas que los estaba por levantar para formarlo una nación, serían un pueblo, tendrían sus leyes y tendrían su forma de gobierno, sus leyes, los estatutos que Dios le iba a dar. Y pone a los israelitas en el calendario eclesiástico, lo que tiene que ver con las cosas sagradas, el mes de Nisan, Abib o Nisan, era el primer mes del año. Sin embargo, ellos tuvieron también en su calendario en el mismo calendario, pero ahora con respecto a lo civil, tendrían un día primero del mes. En este caso, no era el mismo calendario para el aspecto eh, sagrado, para lo que tiene que ver con la parte eclesiástica, a lo que tiene que ver con la parte civil. El primer mes para los israelitas, para la nación que estaban haciendo, el primer mes que se pone, o el primer mes del año, sería el mes de Tisri. Tisri era un mes, o ese mes, en el calendario nuestro, está entre septiembre y octubre, parte de septiembre, parte de octubre. Así estaba dividido el calendario o iba a estar dividido bajo la dirección de Dios, el calendario de los judíos de esta manera. Un calendario sagrado, el primer mes en el aspecto eclesiástico era Nisan o Abib. El primer mes en lo que tiene que ver con el aspecto civil no religioso es el mes de Tisri. Esos meses, todo esto es
para que quede bien establecido en nuestra mente, es marzo, parte de abril, la última parte de marzo con la parte de abril. El otro, la última de septiembre y parte de octubre. Estas divisiones nos van a ser útiles cuando sigamos estudiando en el pueblo de Israel y veamos las fechas que ellos tienen para sus celebraciones y para todo lo que tiene que ver con el aspecto de esa nación. Ahora queremos, o antes de decir lo que iba a decir, eh, voy a leer ahora Éxodo 12, los versículos 1 y 2 los voy a repetir y voy a agregar el versículo 3. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a la congregación de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero para cada casa. Eh, Voy a poner aquí algo, porque después lo vamos a leer más adelante, que ese cordero debía ser por familia, pero si la familia era poca, el cordero sería mucho y ese cordero no debía quedar de él, había que comérselo entero. Entonces se juntaba con una vecina, con una familia que estuviera cerca. Entonces, la regla que se puso es contando la familia que tuviera 10 personas. En esa casa hubiera 10 personas. Si había menos, se unían con otras. Esa era la división. Se sacaba la cuenta por lo que pudieran comer 10 personas y cada cual comía según su comer, porque las personas mayores y los niños deben comer normalmente menos que la persona en la juventud y en la edad adulta, en el inicio de su edad adulta, cuando el ser humano está en su plenitud física, debe normalmente comer más. Y esa es la regla que había con respecto a la comida que se debía comer ese día. Ahora, vamos a señalar aquí otro aspecto también. Esta ley que se está dando del Cordero Pascual y de la Pascua, el que la está dando directamente es Dios. Dios se la dice a Moisés, pero cuando Dios forma al pueblo de Israel, en el inicio de su formación, Dios dio una serie de leyes que tenían que ver con el aspecto eclesiástico, que tenían que ver con el aspecto civil, que tenían que ver con el aspecto de la salud, tenía que ver con todo lo que los israelitas iban a hacer como nación, que se establecería como nación. Y también todas esas leyes fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Además de las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, también Dios le dio por 2 veces a Moisés unas leyes que eran menos, eran 10 mandamientos que en la primera ocasión Dios se lo dio a Moisés, escritos, preparados por Dios en una piedra. En esa piedra preparada por Dios con su dedo,
Dios escribió esas 10 leyes, esos 10 mandamientos que se conocen como la ley moral o la ley de Dios. Le dije que lo hizo 2 veces, porque aunque lo vamos a estudiar más adelante, lo señalamos aquí para que este aspecto quede claro. Esas leyes que Dios le dio a Moisés, Moisés las rompió cuando el pueblo de Israel se fue a la apostasía, adorando al Cordero, que ellos dijeron que era Dios mientras Moisés estaba en el monte con Dios. Dios le ordena a Moisés que ahora Moisés prepare 2 tablas de piedra, o sea, 2 piedras, las alisa, las prepara y en esas tablas de leyes de piedra, Dios volvió a escribir los 10 mandamientos. Así que cuando Dios dio al ser humano los mandamientos, primero Dios los 10 mandamientos se los entregó con una piedra que la arregló y con su escritura, los 10 mandamientos. Después, cuando eso se rompió, Moisés preparó por orden de Dios las piedras, fue otra vez al monte y Dios volvió a escribir con su dedo los 10 mandamientos. De esta manera, cuando Dios establece a la nación israelita, por 2 veces escribe los mismos 10 mandamientos, que es la ley de Dios, que es la ley moral. Son los mismos mandamientos que siempre han existido y que representan el carácter de Dios. Después vamos a explicar por qué hay una razón con respecto a esto. Aparte, dejando ya la ley de los 10 mandamientos, aparte de esos mandamientos, Dios le dio a Moisés una serie de leyes, de estatutos que se escribieron por Moisés, no en piedra, sino en otro material, y esas leyes que se escribieron por Moisés no fueron leyes que Moisés él mismo las crea, sino que son las leyes que Dios está dando para todos los aspectos de la vida de los israelitas, de la nación que estaban haciendo. Todas las leyes con respecto a estos asuntos que ya acabo de mencionar, eclesiásticos, civiles, de salud, con respecto a todos estos aspectos. La ley que Dios escribe con su mano, la ley de los 10 mandamientos, estarían puestos, y lo estudiaremos después en el santuario, estarían puestos dentro del arca. Las leyes que Moisés escribió, pero que el autor de esas leyes es el mismo Dios, fueron escritas y puestas al lado en el arca, no en el mismo lugar, sino al lado en el arca. Una señala las leyes que tenían que ver con el pueblo de Israel, que comenzaron a existir, así como comenzó el Cordero Pascual, comenzaron a existir cuando el pueblo de Israel se formó y tendrían vigencia la mayoría de todas estas leyes hasta el momento en que Cristo muere en la cruz. Cuando muere Cristo en la cruz, todas estas leyes que simbolizaban a Cristo y parte de la obra que iba a hacer, iban a quedar clavadas en la cruz. Otras leyes, como la ley de los 10 mandamientos, que vienen desde antes, es la representación del carácter de Dios que siempre ha existido. Que cuando Dios creó el mundo, al principio del Edén existía. Esa ley de los 10 mandamientos no termina, porque son eternas, no quedan clavadas en la cruz.
porque no tienen que ver con el pueblo judío, tiene que ver con toda la humanidad. Esas no son clavadas en la cruz, pero las leyes que terminan con la historia del pueblo de Israel como iglesia de Dios, porque el pueblo de Israel todavía existe, pero las leyes que se dieron para que representaran a Cristo tendrían existencia hasta que Cristo muera en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, ya esas leyes no hay que guardarlas más. Esto lo vamos a ir ratificando en nuestro estudio. Pero lo que estamos señalando en este momento es que el autor de todas las leyes que tienen que ver con el pueblo de Israel es Dios el autor de esas leyes, no es Moisés, porque Dios estaba levantando una nación con un tipo de gobierno distinto al que hasta este momento o después de este momento fuera a existir. Esto no lo explico ahora, lo explicaré en un tema aparte, pero estamos señalándolo así en el inicio. Así que cuando Dios prepara al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, antes de la 10ª plaga, comienza a prepararlo a este pueblo con las leyes, parte de las leyes, y con todo lo que ellos debían hacer ya como nación. Este tema llega hasta este momento. Volveremos a vernos al seguir nuestro estudio en el próximo tema. Te pido una vez más que compartas estos temas para que puedan servir de ayuda a otras personas.